Bueno, hola, mi nombre es Sofía y el día de hoy les voy a explicar lo que es la historia y el contexto médico de las escuelas metódicas, las cuales fueron una de las corrientes médicas más influyentes de la Grecia helenística. Esta fue fundada en el siglo I a.C. y su aparición respondió a la necesidad de simplificar y sistematizar la práctica médica frente a las escuelas anteriores que eran consideradas demasiado complejas. Los metódicos afirmaban que cualquier enfermedad podía explicarse a partir de tres estados básicos del cuerpo: la constricción, la relajación y la mezcla de ambas. Esto les permitió reducir la medicina a reglas sencillas y accesibles, incluso para quienes no tenían una formación profunda en teoría. Su contexto médico estuvo marcado por el contacto con Roma, lo cual hizo que la escuela metódica se adaptara a un público amplio y cosmopolita. Además, ponía un énfasis especial en utilidad práctica, como el médico que debía actuar rápido sin detenerse en largas explicaciones filosóficas. De este modo, la escuela ofreció una medicina clara, aplicable y muy popular entre soldados, esclavos y comerciantes que buscaban soluciones inmediatas para sus dolencias. Hola, mi nombre es Nina Marcela Valencia Gutiérrez y hoy les hablaré sobre Erasístrato de Ceos. Bueno, este fue uno de los médicos más representativos del espíritu helenístico, aunque se asociaba más directamente con la tradición alejandrina. Su método influenció una práctica a los metódicos. Nació hacia 304 a.C. Trabajó en Alejandría, donde realizó estudios de anatomía mediante la disección de cadáveres. Su principal aporte fue distinguir entre las venas y las arterias, donde observando estas pudo analizar que las arterias contenían aire o neuma, mientras que las venas transportaban sangre. Erasístrato también planteó una explicación al corazón, es decir, para él el funcionamiento del corazón era como una especie de bomba que impulsaba los fluidos corporales. Para Erasístrato, muchas enfermedades se debían a excesos de sangre o a una distribución inadecuada de los fluidos. Aunque algunas de sus ideas eran consideradas erróneas en la época, su énfasis en la anatomía y fisiología nos permite abrir un camino para entender lo que es el cuerpo humano hoy en día. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Henry Hassen y voy a hablarles sobre Herófilo de Calcedonia, que fue considerado el padre de la anatomía científica. Trabajó en Alejandría probablemente en la misma época que Erasístrato y fue uno de los primeros en practicar disecciones en humanos, algo que le permitió realizar descubrimientos revolucionarios. Identificó el cerebro como el centro de pensamientos y los nervios como los conductos de actividad sensitiva y motora, eh, rompiendo con la idea tradicional que ubicaba estas ideas o esas funciones en el corazón. También describió partes del ojo, del hígado y el páncreas y el sistema reproductor. En cuanto a la práctica médica, Herófilo subrayó la importancia del pulso para diagnosticar enfermedades, un método que sería tomado siglos después. Su trabajo puso de manifiesto que la observación directa del cuerpo humano era indispensable para el conocimiento médico. Aunque muchos de sus escritos están perdidos, su influencia fue fundamental en la transición hacia una medicina más empírica y menos especulativa. Bueno, ahora vamos a hablar de en qué consistió la escuela de Alejandría. Surgió en Egipto durante el periodo helenístico gracias al mecenazgo de los reyes ptolemaicos. En la ciudad de Alejandría se construyó el famoso museo y la biblioteca, centros de investigación donde concluyeron médicos, filósofos y científicos de todo el Mediterráneo. En la escuela se caracterizó
por su orientación hacia la medicina, la investigación anatómica y fisiológica, lo que la distingue a la tradición hipocrática. Más enfocado en la observación clínica, los médicos alejandrinos consideraban que para comprender la enfermedad había que conocer el cuerpo. Por esta razón, impulsaron las disesiones humanas, que eran una práctica inédita hasta ese momento. En este ambiente se produjeron grandes avances en el conocimiento del cerebro, el sistema nervioso, los órganos internos y los vasos sanguíneos. En conclusión, la Escuela de Alejandría entonces representó una medicina científica apoyada en la anatomía y contribuyó a sentar bases de la medicina occidental. La Escuela de Alejandría fue uno de los centros más importantes de la medicina en la antigüedad. Esto fue lo que la hizo única. En ese lugar se permitió la disección de cadáveres humanos, lo que no era común en otras culturas, y gracias a ello se pudo conocer con más precisión la estructura y el funcionamiento del cuerpo humano. En Alejandría se aplicó un enfoque científico basado en la observación y la experimentación, dejando de lado la simple repetición de teorías médicas anteriores. Dos médicos destacaron especialmente. Estos fueron Herófilo de Calcedonia, considerado el padre de la anatomía, quien describió el cerebro como el centro del pensamiento y diferenció los nervios sensitivos de los motores. Y Erasístrato de Ceos, que estudió el corazón y sus válvulas y el movimiento de la sangre, siendo pionero en la fisiología. Gracias a ellos, la Escuela de Alejandría se convirtió en un referente para el estudio de la anatomía y la fisiología y la neurología, marcando un antes y un después en la historia de la medicina. Su legado influyó durante siglos y sentó las bases de la medicina científica. Listo. Asclepiades de Bitinia. Asclepiades fue un médico nacido en Prusa, la actual Turquía, en el siglo II a.C. Él estudió en Alejandría, donde se formó bajo la tradición de Erasístrato. Erasístrato era los aportes helenísticos a la medicina en ese entonces. Y luego se fue para Roma, donde se alcanzó su gran prestigio y su reconocimiento. A diferencia de la medicina hipocrática, que explica las enfermedades por desequilibrio de 4 humores, Asclepiades adoptó la teoría atomista. Según él, el cuerpo estaba compuesto por pequeños corpúsculos que se movían a través de poros, y la enfermedad surgía cuando estos corpúsculos se veían alterados por un movimiento. En su práctica clínica se destacó por rechazar los tratamientos médicos agresivos como purgantes, sangrías, y destacó más por terapias humanísticas como los baños, los masajes, el ejercicio y las dietas personalizadas. También el vino, pero en dosis moderadas. Su lema terapéutico era claro: tuto, cito, jucunde, es decir, de manera segura, rápida y agradable para el paciente. Su discípulo Temisón de la Odisea organizó sus ideas y creó la escuela metódica. Simplificaba los diagnósticos entre estados, la contracción, la dilatación o el mix, y aplicaba de inmediato la forma práctica que Asclepiades decía. De este modo, Asclepiades marcó un puente entre la ciencia de Alejandría y la medicina romana, dejando el legado centrado en el bienestar del paciente. Hola, mi nombre es Maye y yo voy a hablar sobre la escuela hipocrática, la cual fue una corriente de pensamientos médicos fundada por el legendario médico griego Hipócrates en el siglo V a.C. Hipócrates es conocido como el padre de la medicina por su enfoque racional y ético hacia la salud y la enfermedad, en contraposición a explicaciones sobrenaturales que habían en esta época. La escuela propuso que las enfermedades no eran castigos divinos, sino el resultado de desequilibrios en los fluidos corporales, como la bilis, la flema, la sangre y la bilis negra. Este concepto de humores se convirtió en la base de la medicina durante siglos. Hipócrates también introdujo un enfoque sistemático para el diagnóstico y el tratamiento
y el tratamiento, enfatizando la importancia de la observación y el registro de los síntomas. Además, promovió la ética médica, destacando la responsabilidad de los médicos en su relación con los pacientes. Plasmaba su famoso juramento hipocrático, el cual sigue siendo una referencia ética de hoy en día. La influencia de la escuela hipocrática fue fundamental para el desarrollo de la medicina moderna, ya que estableció las bases de una práctica médica más científica, pero también más humana, que es lo que tratamos y tratan los médicos de ahora en día. El contexto médico de la escuela hipocrática estaba marcado por el tránsito entre una medicina religiosa y una medicina racional. En Grecia todavía existían templos dedicados al dios Asclepio, donde los enfermos acudían en busca de sanación por medio de rituales. Frente a esto, la escuela de Kos propuso que la enfermedad tenía causas naturales y debía tratarse mediante la observación y el conocimiento. Los médicos hipocráticos elaboraban historias clínicas, registraban los síntomas, los cambios de estación, la dieta del paciente y las condiciones ambientales, porque creían que todos estos factores influían en la salud. En este contexto, la medicina se consolidó como una profesión respetada, con normas éticas claras, entre ellas la confidencialidad y la obligación de no hacer daño. El cambio fue profundo, la enfermedad dejó de ser un castigo divino para convertirse en un fenómeno natural, comprensible y tratable. Bueno, yo les voy a dar un contexto más amplio de lo que fue la vida de Hipócrates. Este nació aproximadamente en el año 460 a.C. en la isla griega de Kos y falleció hacia el 370 a.C. Su vida está envuelta parcialmente en la leyenda, pero varias fuentes coinciden en que provenía de una estirpe de médicos y que heredó conocimientos médicos de su familia, lo que le dio un contexto temprano muy formado para dedicarse al arte médico. Vemos que desde joven Hipócrates recibió una educación que iba más allá de la medicina. Se formó también en filosofía con pensadores como Demócrito o Gorgias, lo que influyó en su manera de ver al ser humano y la enfermedad. Este cruce entre filosofía y medicina permitió que él y sus seguidores formularan hipótesis más racionales, observables, descartando buena parte de lo sobrenatural como causa de la enfermedad. Vemos que uno de sus grandes aportes fue separar la medicina de la religión y la superstición. En su época, por ejemplo, las enfermedades muchas veces se atribuían a castigos divinos, espíritus o intervenciones sobrenaturales, pero Hipócrates estableció que debían buscarse causas naturales, como lo eran el ambiente, la dieta, el estilo de vida, las estaciones, el aire o el agua. Este giro fue un giro revolucionario. Introdujo además el método científico basado en la observación clínica detallada. Hipócrates insistía en registrar los síntomas del paciente, su historia personal, su dieta, sus costumbres, el ambiente en el que vivía, los cambios de estaciones, la manera en que dormía, lo que soñaba, cómo se movía, su apariencia, etc. Nada de eso le parecía irrelevante porque entendía que cada caso era particular y que estudiar el paciente completo era esencial para entender la enfermedad. Vemos que fue pionero en el pronóstico. Para Hipócrates no bastaba con diagnosticar, sino que el médico debía hacer una estimación razonable del curso probable de la enfermedad. Es decir, si mejoraría, empeoraría, cuánto tiempo podría durar y posibles recaídas. Esa habilidad generaba confianza entre el paciente y el médico, además de servir para decidir cuándo intervenir y cómo ordenar los cuidados. Vemos que en cuanto a los tratamientos, Hipócrates favorecía lo que hoy llamaríamos las terapias suaves o naturales, que eran la dieta, el reposo, el ejercicio, los baños, la limpieza, los cambios ambientales. Eran herramientas fundamentales para restablecer el equilibrio de los humores, que como ya sabemos son la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. La alimentación, por ejemplo, debía adaptarse a las estaciones del año. Las comidas más calientes en invierno, más ligeras en verano, el uso de frutas y verduras, carnes con moderación y evitar los excesos en la medida de lo posible. En casos más exigentes se usaban sangrías, purgas y en su momento se recurría a intervenciones quirúrgicas relativamente básicas, aunque trataban de realizarlo con mucha cautela.
vemos que el legado escrito de Hipócrates se agrupa en lo que llamamos el Corpus Hippocraticum, que es una colección de decenas de tratados. Se habla de más de 50, entre 50 a 70 textos que abarcan temas como la ética médica, la dietética, enfermedades agudas y crónicas, epidemias, ciertas prácticas quirúrgicas, anatomía, cuidados del paciente, pronóstico, entre otros. No todos estos textos fueron escritos directamente por él, sino que algunos fueron escritos por sus discípulos. Sin embargo, se comparten las ideas centrales de lo que se le atribuía a Hipócrates.